Y también este jueves continúa la controversial visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Washington, D.C. Como parte de la agenda para el día de hoy, se debe reunir con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca para discutir los progresos hacia el acuerdo de alto al fuego y también lo importante, ¿no?, la liberación de rehenes. Sin embargo, en la otra acera, algunos manifestantes están aprovechando la visita para hablar de las muertes de civiles en Gaza. Y nuestra colega Lorraine Cáceres está en vivo aquí en el estudio con toda la información. Lorraine, muy buenos días para ti. Muy buenos días, Carolina. Un discurso enérgico. El primer ministro de Israel llegó con un mensaje claro para los legisladores de dennos las herramientas y vamos a terminar el trabajo, reiterando que la ayuda de Estados Unidos es esencial en este conflicto y que la rápida ayuda militar estadounidense puede acelerar dramáticamente el fin de esta guerra en Gaza y prevenir incluso una guerra más amplia, resaltando también que Israel está luchando contra el terrorismo y que un enemigo de Israel es también un enemigo de Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos a escuchar lo que dijo sobre su visión para el futuro de Gaza. Following our victory, with the help of regional partners, the demilitarization and de-radicalization of Gaza can also lead to a future of security, prosperity, and peace. That's my vision for Gaza. Y mientras la gran mayoría de los presentes aplaudía las palabras del mandatario, la representante Rashida Tlaib, la única legisladora de origen palestino, aprovechó el discurso para mostrar su repudio, mostrando un cartel que decía criminal de guerra y genocidio. Mientras tanto, afuera cientos de manifestantes tomaron las calles de D.C., algunos incluso quemando banderas, gritando libre Palestina, libre. La policía tuvo que usar gas pimienta para controlar la situación y hubo también decenas de arrestos. Las protestas no fueron solo en D.C., en varias ciudades del país la gente también salió a protestar la presencia de Netanyahu en el país, como en Minnesota, en Chicago. Vamos a escuchar lo que dice una de estas personas. Tengo mucha pena, mucho enojo, porque las dos cámaras han aceptado y lo han ovacionado hoy día. Y pienso de que por lo menos toda la gente que está acá está diciendo no estamos de acuerdo con eso. Una persona que ha sido considerada como un carnicero, ya matando pero a cualquier cantidad de 33.000 personas, muchos niños y mujeres, y Estados Unidos lo apoya, lo financia y lo administra. En Tel Aviv también hubo protestas. Familiares de los rehenes llegaron a una oficina dependiente de la Embajada de Estados Unidos con el final de que se llegue a un acuerdo. Como decías, precisamente ese será el tema de una reunión entre Biden y Netanyahu el día de hoy en la Casa Blanca. Y mientras tanto les comento que esta situación parece no tener fin en los próximos meses. Según los oficiales en Gaza, las muertes ya sobrepasan 39.000 y realmente no estamos más cerca de un acuerdo para un alto al fuego y la paz. Especialmente también el tema de los rehenes, ¿no? Y arrancamos con las noticias de esta mañana porque por primera vez tras retirarse de la contienda electoral, el presidente Joe Biden ofrece un inusual discurso a la nación desde su oficina oval en la Casa Blanca. Un discurso corto, emotivo y donde menciona a Kamala Harris como una mujer que ha sido una excelente compañera. Sin dar detalles, el presidente asegura que ha sido el privilegio más importante de su vida y que ahora se estará enfocando en los últimos 6 meses que le quedan en su cargo. Edwin Pitti nos tiene más detalles desde Washington. Carolina y Paulina, muy buenos días. Sin duda alguna estamos hablando de un discurso que escribe un capítulo demasiado importante en la política moderna de los Estados Unidos. Estamos hablando de la primera vez que Biden se dirige al país luego de haberse retirado de la contienda presidencial y haber pasado el liderazgo a su vicepresidenta Kamala Harris. Un discurso donde hizo un desglose de parte de lo que se ha logrado, pero sobre todo dejando muy claro que esto se trata de algo que va más allá de un título, sino, según Biden, de un proceso para defender la democracia que estaría en peligro. Escuchemos. I revere this office, but I love my country more. The great thing about America is here, kings and dictators do not rule, the people do. History is in your hands. The power is in your hands. The idea of America lies in your hands.
Durante todo el momento que Biden se dirigió a la nación, estuvo acompañado en la oficina oval de su familia, por supuesto, la primera dama, la doctora Jill Biden, y también de sus hijos, Hunter Biden, quien estaba con su esposa, y Ashley Biden, acompañada de su esposo. Cuando él terminó sus palabras a la nación, ellos lo abrazaron, lloraron y vivieron ese momento muy íntimo como familia. Pero Biden en todo momento pues también apoyando al 100% a Kamala Harris, diciendo que ella fue una extraordinaria compañera de fórmula y que es ella quien deba liderar al país. Aquí lo que dijo. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think it's more important than any title. America's going to have to choose between moving forward or backward, between hope and hate, between unity and division. We have to decide, do we still believe in honesty, decency, respect, freedom, justice, and democracy? Por supuesto, la vicepresidenta Kamala Harris, quien ya lleva 3 días de campaña, no ha desaprovechado la oportunidad para elogiar el récord y el legado del presidente Joe Biden. Incluso ella ahora pintándose como la que debe liderar el futuro de la nación y no Donald Trump, a quien ella pinta como parte del pasado de este país. Vamos a escuchar. Across our nation, we are witnessing a full-on assault on hard-fought, hard-won freedoms and rights. The freedom to vote, the freedom to be safe from gun violence, and the freedom of a woman to make decisions about her own body and not have her government telling her what to do. These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back. Harris continuará viajando por diferentes estados del país, alimentando el argumento del por qué debe ser ella quien ocupe la oficina oval a partir de enero del próximo año. Y uno de los momentos que más esperan el día de hoy es esa reunión que ella tenga con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y también sabemos, Edwin, que el Comité Nacional Demócrata ha decidido cómo proceder para elegir a su nominado de forma oficial. ¿Qué nos puedes contar? Sí, ayer miércoles ya el Comité Nacional Demócrata tomó la decisión que durante la primera semana de agosto se llevará a cabo una votación virtual para de esa manera elegir al nominado de manera oficial. Por el momento, la única persona que está corriendo para esa posición es la vicepresidenta Kamala Harris. Ni una persona se ha atrevido a retarla, pero lo que sí ha pasado es que algunos delegados están pidiendo que este proceso sea solamente temporal, que no se convierta en la norma, porque podría prestarse para falta de transparencia en el futuro. Así que luego de esa votación se espera ya que Kamala Harris tenga los nominados que se necesitan para entonces, durante la Convención Nacional Demócrata en Chicago, aceptar oficialmente la nominación presidencial por parte del Partido Demócrata. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Tienen hasta este fin de semana. Si alguien más está interesado, pues levantar la mano. Edwin, muchísimas gracias. Y seguimos con las noticias porque con fuertes palabras Donald Trump está atacando a su probable nueva oponente, la vicepresidenta Kamala Harris. En Carolina del Norte, Trump calificó a Harris como su nueva víctima a derrotar y la acusa de engañar a la opinión pública sobre la capacidad del presidente Biden. Y mientras el exmandatario habla, siguen surgiendo nuevos datos sobre el atentado en Pensilvania. Angélica González tiene más información. Después de salir a la luz las imágenes donde se ven a varios oficiales subiendo al tejado para hallar el cuerpo del tirador, surgen nuevos e impresionantes detalles del intento de asesinato contra Donald Trump. Los revela Christopher Wray, el director del FBI en el Capitolio, quien afirma que Thomas Matthew Crooks investigó sobre el asesinato de Kennedy una semana antes del mitin de Trump en Pensilvania, el mismo día que se registró para asistir al evento. El 6 de julio hizo una búsqueda en Google para citar a qué distancia estaba Oswald de Kennedy, dijo Wray. Además, afirmó que el pistolero voló un dron durante 11 minutos en el lugar, aparentemente para inspeccionarlo 2 horas antes de abrir fuego. El tirador estuvo volando el dron alrededor de la zona, no sobre el escenario. Yo diría que a unos 200 metros más o menos, dijo Wray. Mientras, siguen los cuestionamientos sobre el por qué no detectaron el rifle a tiempo.
Funcionarios aseguran que el arma tenía una culata plegable, lo que vuelve más fácil ocultarla. Mientras tanto, Trump vuelve a la campaña en un recinto cerrado en Carolina del Norte, escenario donde recordó lo vivido en Pensilvania. Un tono halagador para los agentes que lo ayudaron, que pronto cambió cuando entró en materia electoral. As you know, 3 days ago, we officially defeated the worst president in the history of our country, crooked Joe Biden. So now we have a new victim to defeat, Lion Kamala Harris, Lion, L-Y-I-N apostrophe. The most incompetent and far-left vice president in American history. Trump criticó a Kamala Harris por su gestión como zar de la frontera y vaticinó lo que, según él, harán los votantes en noviembre. Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. En Miami, Florida, Eliangélica González, Univisión.